Muy buenos días, mis queridos oyentes, mis amados. Que Yahweh os bendiga donde quiera que os encontréis en todas las naciones de la tierra. Que su nombre sea sobre vosotros, sobre vuestra casa, sobre vuestra familia. En el nombre de nuestro Mesías, Yahoshua. Su hermana Yani les habla hoy con la bendición de nuestro Padre Yahweh. Quiero traeros un tema que el Padre ha puesto en mi corazón desde hace tiempo, pero que hoy he tomado la decisión de obedecer. Amén. El Padre ha puesto en mi corazón hablar de nuestro Mesías, de ese Salvador que Él envió a la tierra hace más de 2000 años con el propósito de morir por la expiación de nuestros pecados. Ese segundo Adán que Él envió a la tierra para que fuera crucificado, para poder saldar la deuda que había contraído la humanidad en contra de nuestro Padre Yahweh por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces, vamos a empezar a hablar de nuestro Mesías, ese Mesías que poca gente conoce. ¿Por qué? Porque la gente siempre ha oído hablar del Mesías que el mundo, que Roma te ha dado a conocer, que el hombre te ha dado a conocer en su ignorancia, por lo que ha oído, por lo que se le ha transmitido de generación en generaciones. Pero Yahweh quiere dar a conocer al verdadero Mesías, a su Hijo amado, al primogénito de la creación, al que desde un principio estuvo con Él en los cielos, en su gloria. Aquel Mesías que solo Él ha conocido al Padre y le ha visto. Porque el Padre habita en su luz inaccesible. Entonces vamos a empezar por ir poco a poco desmenuzando el libro de Juan. Vamos a ir poco a poco viendo lo que el Padre nos quiere enseñar a través de los evangelios, de la buena noticia de salvación para la humanidad. Esta es la primera parte del libro de Juan, ¿vale? Y vamos a empezar por el Verbo, título de esta primera parte del libro de Juan. El Verbo. ¿Qué es el Verbo? Pues nada, vamos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de esto. Abre tu Biblia conmigo si puedes, si está a tu alcance, y si no, solo escucha atentamente lo que el Padre te quiere decir en esta hora. Abrimos el libro en Juan, Yohanan en hebreo, capítulo 1. Empezamos a leer en el versículo 1 y dice la palabra de Yahweh: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. En el principio, ¿qué era el principio? ¿Qué es el principio? El principio es aquel tiempo donde solo existía, como dice la palabra, el Verbo, y donde solo existía el Todopoderoso, Yahweh Sebaot, el que creó todas las cosas, incluso el Verbo. Amén. Ese es el principio, donde aún no había nada más que Él. Y dice el versículo 2, Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Habla del Verbo. Entonces, el principio es aquel tiempo donde el Espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas. ¿Por qué se movía sobre las aguas? Porque el Espíritu de Yahweh es vida
es aliento de vida, es soplo de vida, es ese rúa, ese aliento vivo que da vida. Y todo lo que está vivo se mueve, todo cuanto tiene vida está en movimiento. Solo se detiene cuando deja de vivir. Entonces dice las escrituras sagradas que el aliento de Yahweh, Elohim, se movía sobre las aguas. El agua, como bien sabéis, y a lo que no, pues les explico, conforme a las escrituras es símbolo de la palabra, de limpieza, de pureza, de santidad. Entonces, si el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, y aquí en Juan 1, versículo 1, nos dice que en el principio existía el verbo, que es esa agua, es esa palabra que limpia, y que el verbo estaba con el Todopoderoso, que es ese espíritu, ese rúa que se mueve sobre las aguas. Aleluya. Y también nos dice que ese verbo que estaba con el Todopoderoso era poderoso. Amén, era poderoso, pero no todopoderoso. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Elohim de orden, ¿verdad? Y hay un orden, hay una jerarquía. Primero va el Todopoderoso, que es el Padre, que es el creador de todas las cosas, incluso del verbo. Y luego está el verbo, la palabra, su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que también es poderoso en Yahweh, en su Padre. Amén. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Bien, si seguimos leyendo en el versículo 3, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Sigue hablando del verbo, de la palabra. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Bien, hemos dicho que el verbo existía en el principio. Hemos dicho que es el principio cuando aún no había nada más que el Todopoderoso y el verbo, que era también poderoso. Entonces, el verbo estaba con el Todopoderoso y era poderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por qué? Porque Elohim dijo en Génesis, si nos vamos al libro de Génesis capítulo 1 y vamos al versículo 3 y vemos el versículo 6, 9, 11, 14, el 20, el 24, el 26 y el 29, podemos ver que todos estos versos empiezan con la palabra Elohim dijo. Entonces, cuando Elohim, si dijo, usó la palabra. La palabra es el verbo. Bien, entonces, el verbo. ¿Qué es el verbo? Según el diccionario de la Real Academia Española, el verbo es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, de modo, de voz, de número y persona, y funciona como núcleo del predicado. Quédense con estas palabras. El verbo es la palabra. Esa palabra expresa acciones, expresa procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas.
esa palabra que es el verbo tiene variación de tiempo. Yo soy el principio y el fin. Tiene variación de aspecto, aleluya. Vaya escuchando bien y memorizando. Tiene variación de aspecto. Luego lo vamos a explicar dónde está esa variación de aspecto. En el Mesías, en el verbo, en la palabra. Tiene variación de modo, voz, número, de número y de persona. Y funciona como núcleo. Quédese con esa palabra. Como núcleo del predicado. O sea, funciona como núcleo principal de todo lo demás que es el predicado. El verbo es esa palabra poderosa que estuvo con el Todopoderoso desde el principio y que el Todopoderoso utilizó como expresión de la acción de crear. Hemos dicho antes que es una palabra que expresa acciones o existencia, ¿verdad? Que afecta a personas o cosas. Entonces aquí podemos ver que desde el principio estaba con el Todopoderoso haciendo todas las cosas, porque dice la palabra de Juan, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Amén. Y también dice en el versículo 4 que en Él estaba la vida. Hemos dicho antes que todo lo que tiene vida se mueve, está en constante movimiento, está creando, está haciendo cosas, está dando vida. Entonces continuamos diciendo que el Todopoderoso utilizó como expresión de la creación, como expresión de la acción de crear, todo lo que hoy existe, lo que se ve y lo que no se ve. Esta acción creadora fue un proceso, ¿verdad? Porque dice también que el verbo es la palabra que expresa acciones, procesos. Entonces, esta acción creadora fue un proceso que duró 6 días. Entonces, este proceso de la creación que duró 6 días, esta acción de Yahweh, fue expresada a través de su palabra, que es el verbo, que es Yahshua HaMashiach, el primogénito de la creación, como está escrito. El verbo se encontraba en esos 6 días en un estado de creación, porque antes hemos dicho que el verbo tiene variación de estado, ¿verdad? Entonces, el verbo se encontraba en esos 6 días de la creación en un estado de creación. Estado, ¿qué es estado? Estado es una situación general de un lugar y tiempo determinado. En ese tiempo determinado, que es el principio, donde se estaba creando todo, ahí estaba el verbo. Ahí estaba la palabra, vivo, porque dice la palabra que en Él estaba la vida, Él estaba dando vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tiempo determinado? ¿De qué tiempo determinado habla la definición de estado? Cuando dice que estado es una situación general de un lugar y tiempo determinado. ¿Qué es el tiempo determinado? El principio de todas las cosas. El principio de la creación, donde empezó todo, donde empezó a construirse ese escenario, el cual fue construido por y para Él, para el verbo, para Yahshua. El verbo, durante la acción creadora, expresaba la existencia de un Elohim todopoderoso, claro.
Si usted quiere saber cuán poderoso, cuán majestuoso, cuán amoroso y perfecto es nuestro Elohim, solo tiene que leer en la palabra la creación. Entonces, expresaba el verbo, la palabra, el Hijo, la existencia. Estaba diciendo, hay un Elohim todopoderoso. Y también expresaba la existencia suya propia, medio por y para el cual se realizaba esa acción creadora en ese momento, en ese tiempo determinado. La existencia de este verbo afectaba o afectaría hasta el día de hoy y de los siglos, por los siglos, a las personas o cosas creadas por y para Él, ¿verdad? Antes, en la definición de verbo, hemos dicho que era una acción, era una palabra que expresaba acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. Claro que sí, hasta el día de hoy, la creación de ese verbo, la existencia de esa palabra de Yahweh, del verbo de Yahushua, nuestro Mesías, ha afectado a las personas, a la humanidad y a las cosas de manera positiva. La ha afectado hasta tal punto de darle vida, ¿verdad? Entonces, tiene variación de tiempo el verbo, de aspecto, de modo, de voz, de número y de persona. Claro, en el principio viene a ser el verbo, como dice la palabra, el Todopoderoso. El verbo estaba con el Todopoderoso, el verbo era poderoso también. Entonces, ¿a qué se refiere la definición de verbo según el diccionario de la Real Academia Española cuando dice que el verbo tiene variación de tiempo? Vamos a verlo. En el principio viene a ser el verbo que más adelante se revelaría a su pueblo como el ángel de Yahweh, ¿verdad? Porque hemos dicho que Yahweh nunca ha salido de su luz inaccesible. Y si Yahweh nunca ha salido de su luz inaccesible, ¿quién fue entonces que se le apareció a Abraham cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y habló con él y negoció con su amigo Abraham y le contó sus planes a su amigo Abraham de que iba a destruir Sodoma? Y Abraham suplicaba a Yahweh, a este ángel de Yahweh que hablaba con él y le decía que se habían 50, después 40, después 30, después 20 y hasta llegar a 10 justos, que si él no tendría misericordia. No podría ser el mismo Yahweh o el Todopoderoso, el Shaddai, porque él no sale de su luz inaccesible aún. Entonces este era el verbo que estuvo en el principio, que en ese tiempo tuvo una variación y una variación de tiempo, porque él es el mismo ayer, hoy y siempre, que solo varía en el tiempo, ¿verdad? Y ahí era el ángel de Yahweh que podía hablar con Moshe también, con Moisés. Pudo Moisés ver su espalda, pudo ver cómo escribía las 10 Davar, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, ese cordero del que hablan los profetas en la Torá y que en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, sería el Hijo del Hombre. Ahí también ha habido un cambio de tiempo. O sea que pasó de ser verbo en el principio,
En el tiempo fue el ángel de Yahweh, el que hablaba con Moche de cara a cara, el que hablaba con Abraham, el que se le mostró a Jacob, ¿verdad? Como el Shaddai. Y luego, ese que luego vendría a ser el Hijo del Hombre, que vino a la tierra en carne, ¿verdad? Ese del que los profetas hablaban y anunciaban, el Salvador y por tanto el Mesías, que fue anunciado y que había de venir a morir como un cordero. ¿Cómo mueren los corderos? Sin decir nada, sin oposición, sin quejas. Y que al final sería el mismo que fue desde el principio, para que se den cuenta que Él no tiene sombra de variación, que es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Ese verbo que ha venido como teniendo esa variación en el tiempo, al final viene siendo el mismo que fue al principio. Al principio, ¿quién era? El verbo, la palabra. Pues luego vino a ser el mismo, la Torá viviente o la palabra de Yahweh, o sea, el verbo. ¿Ven cómo no cambia? Realmente Él es el mismo, dice su palabra, de ayer, de hoy y de mañana. Él no tiene sombra de variación, sino que Él es el gran yo soy, Yohei Bajei. Él es el que Él es yo soy, cuando tú lo necesites, en lo que lo necesite, para lo que lo necesites. Entonces, si nos vamos a Mateo 5:17, podremos ver, dice la palabra en Mateo 5:17, lo siguiente: no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Aleluya su palabra. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo anular lo que Él mismo era? En 2 de Timoteo 2:13 dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel a lo que es. Y Él es la palabra. Él es la Torá viviente. Él ha sido siempre la palabra, el verbo, ¿verdad? Pero como hemos dicho antes, la definición del verbo tiene variación en el tiempo. Variación de tiempo. Entonces, variación de tiempo, de número, de persona. Pero siempre Él es el núcleo del predicado. O sea, el predicado aquí es todas las cosas, todo lo demás. Él es el principal. Él es siempre el mismo, la palabra. Con variación de tiempo, de número y de persona, como demuestran las escrituras. Él no puede negarse a sí mismo, como hemos leído en Mateo 5, 17 y 18. ¿Cómo es posible que algunos digan que Yahshua crucificó la ley de su Padre, los 10 mandamientos, en el madero juntamente con Él, cuando Él dijo claramente por su boca que Él no había venido a anular la Torá, los mandamientos y los profetas? Él no vino a eso, Él vino a darle su verdadero sentido, a cumplirla, ¿verdad? Porque el hombre, con la dureza de su corazón y el pecado y la desobediencia, le daba el sentido que Él quería darle a la Torá para moldarla
a su facilidad, ¿no? A su conveniencia. Pero entonces tuvo que venir la Torá viviente en carne, ¿verdad? Porque el que vino no fue el Todopoderoso, porque dice su palabra que Él nunca ha salido de su luz inaccesible, que nadie lo ha visto jamás sino el Hijo. Y si nadie lo ha visto jamás sino el Hijo, ¿cómo es posible que se pueda creer que el que vino en carne fue el Padre, haciéndose el Hijo o haciéndose llamar el Hijo? No, porque la palabra de Yahweh no se contradice. No puede decir que Él no ha salido jamás de su luz inaccesible para luego dar a entender que Él sí ha venido en carne. No puede ser. Esto está muy claro, la palabra es muy clara, es viva. Deja que cobre vida dentro de ti, deja que te explique, que se te dé a entender. Despoja toda tu mente de todo prejuicio, de toda experiencia religiosa pasada, presente y futura. De todo aquello que te han enseñado, despójalo, dalo por basura, como lo hizo el apóstol Pablo, aunque supiera mucho, aunque se hubiera formado por miles de cursos, de seminarios, de academias, de teología. Da todo eso por basura en contar de ganarte a Yahshua, y deja que Él llene tu mente como la mente de un niño, de la verdad, que Él alumbre la palabra en ti, para que puedas crecer en el Espíritu y menguar en tu carne, en tu conocimiento, en tu inteligencia y crecer en sabiduría divina. Amén. Entonces proseguimos con esto, lo que estábamos diciendo. En 2 de Timoteo 2:13, Él no puede negarse a sí mismo. Si Él es la Torá viviente, si Él desde un principio ha sido el Verbo, ¿cómo es posible que Él venga a negar la Torá y a los profetas, que Él venga a anular eso que su Padre estableció, esas normas, esas leyes, esos decretos, que es lo único que puede santificarnos con la gracia de su Espíritu? Entonces, tiene variación de número y persona. Número, el Padre y yo somos, dice en Juan 10:30. Y de repente, de ser uno pasa a ser dos, y de ser dos pasa a ser uno. Entendamos la palabra como Él nos la revela. Son uno en esencia, pero son dos personas distintas. Uno es el Padre, el Todopoderoso, otro es el Hijo, el que también es poderoso. Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es el primogénito de la creación, como está escrito, a través del cual se hicieron todas las cosas. Porque Elohim dijo: hágase la luz, hágase el cielo, hágase esto. Está usando la palabra, está usando el Verbo, que es su Hijo, para hacer todo, para crear todo. Entonces, este Verbo funciona como núcleo. ¿Qué es un núcleo? Normalmente el núcleo es algo que se encuentra en el centro de las cosas, o sea, que ocupa el centro de algo. Pero aquí hemos visto que el núcleo es lo principal y que todo lo demás es predicado, ¿verdad? Todo lo demás es complemento. El Verbo funciona como núcleo, como centro de todas las cosas, las cuales fueron hechas por medio de Él y para Él. Por esta sencilla razón, que no es casualidad, sino que tiene un propósito, que sea de esta manera: Yahoshua Hamashiach, nuestro Mesías, el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, de la humanidad, para todo el que en Él cree, como dicen las Escrituras. Y como dicen las Escrituras, en obediencia a los mandamientos de su Padre. No podría ser de otra manera. Yahoshua, que es el Verbo y por tanto la palabra de Yahweh, debería ser el centro de todas las cosas. El centro de nuestra vida,
de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Yahshua debería ser el centro de nuestra fe. Él es nuestra fe, nuestra esperanza de vida, el centro de nuestro universo, de todo lo que gira a nuestro alrededor. Él debería ser el centro, alrededor del cual giraría todo. Pero lamentablemente esto no es así hoy para toda la humanidad. Aunque este es el plan de Yahweh, que el Verbo sea el centro de todo el predicado, que el Verbo sea el centro de toda la humanidad, que sea lo que complemente tu vida, tus acciones, tus obras, tus pensamientos. Pero para los que hemos creído esta lección debemos de tenerla bien aprendida y más que aprendida. Está bien que para el mundo Yahshua no sea el núcleo, no sea el centro de todo lo que hagan, pero para lo que hemos creído tenemos que tener esta lección más que aprendida. Saber que Yahshua debe ser el centro, el núcleo de nuestra vida y que todo lo demás es predicado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo si Yahshua es el núcleo de nuestros corazones, esos corazones serán limpios. No hay otra manera. Y como dicen las Escrituras, solo el limpio de manos y limpio de corazón verán a Yahweh. Todo nuestro ser será limpiado de toda inmundicia si dejamos que Yahshua sea el centro, el núcleo de nuestra vida. Pues esta es la primera parte del estudio que vamos a estar realizando en el libro de Juan. Vamos a estar conociendo al Mashiach, que la palabra nos quiere dar a conocer, y no el Mashiach que nos ha presentado la religión. Amén. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde y que el Espíritu de Santidad te guíe a toda verdad.